Hola, que el Señor les bendiga nuevamente. Aquí estamos de regreso otra vez. Gracias al Señor por sus bondades infinitas y guardarnos hasta ahora. Gracias a Dios por todas las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor. Bendecimos al Señor por ello. Vamos a orar, hermanos. Hoy quiero hablar del tema provocando a Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti y quiero pedirte, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda poner atención a esta palabra y que es la reflexión de hoy sirva de alguna manera para ayudar a mis hermanos, Señor, en cuanto a cuando pedimos algo de ti, Señor, cuál es nuestra ubicarnos cuando estamos delante de ti. ¿Cuál debe ser nuestra postura delante de ti? Y si hemos clamado a ti, ¿cuál debe ser nuestra posición una vez que hayamos entregado nuestra vida a ti y te digamos que tú seas el Señor de nosotros? Ayúdanos, Señor, a guardar nuestra postura delante de ti correctamente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues dije que el tema es provocando a Dios. Y se trata de una ocasión en que David hace un censo del pueblo y esa inquietud de hacer censar al pueblo no fue una inquietud que viniera de una manera sana. El capítulo 21 del primer libro de Crónicas, en su primer versículo, nos dice quién fue el que incitó a David. Le preguntó, y dejo con ustedes la pregunta, ¿quién incitó a David para ordenar un censo? El general Joab, un familiar de David, le advirtió claramente, pero pudo más la palabra del rey y además él se descuidó del pago del impuesto de aquel censo, transgrediendo el mandamiento que existe en Génesis capítulo 30 versículos del 11 al 16, donde nos dice que habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, no de cualquier moneda circulante. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel. Es decir, esto era parte de la nómina de los sacerdotes. Cada vez que se pagaba un impuesto era para pagar y dar lo necesario a los sacerdotes. Delante de Jehová dice, para hacer expiación por vuestras personas. Esto será un memorial. Quizá ellos ya habían atado, quizá ellos ya habían llegado a pagar este impuesto al llegar a su mayoría de edad. Hablo de los que David mandó censar. Pero al hacerlo de nuevo, debían volver a pagar lo del censo. Pero ese no era asunto del rey. Usted no leerá de algún otro rey en la escritura que haya hecho semejante cosa. Esto correspondía en todo caso al sacerdote. El rey reconoció su falta, por lo que para nosotros es aparentemente el censo al pueblo algo normal, algo común. El caso es que David quiso saber con cuántos contaba para enfrentar sus batallas. David era un hombre de guerra
En lugar de depender de Dios, David quiso saber con cuántas manos que empuñaran espada podía contar, para decir esta es mi capacidad y medir así sus fuerzas de acuerdo a la gente, olvidándose en cierta manera de que dependía de Dios. ¿Y pues de quién es David? Siendo el rey, David es de Dios. El pueblo es de Dios. Entonces, Dios no le había encomendado esto a los reyes, porque en el tiempo en que este mandamiento se da, ni siquiera tenía reyes el pueblo. Y el pueblo no eligió por rey a David. En este caso fue Dios. Pues la palabra de mismo David a su esposa cuando lo criticó por andar danzando delante del arca de Jehová, fue, eh, ¿no te parece que Jehová me haya preferido a mí en vez de tu papá? El asunto es que Dios se ofendió. Y la pregunta para mí es, después de que uno ha ofendido a Dios, y si Dios nos diera a escoger, ¿qué escogería usted? Primero de Crónicas, capítulo 21, versículos 9 al 12, dice que habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que he de responder al que me ha enviado. David es un hombre con un corazón como el de Dios. Primero, el rey no pasaría ningún hambre. Si hablamos de 3 años de hambre, el rey no sufriría ningún hambre porque la gente tendría que traerle al rey y hacerle provisión al rey. Él podría disponer de cualquier animal que anduviera en el campo, él podría disponer de lo que él quisiera. Amén. Pero el resto del pueblo sí pasaría hambre. Y David lo pensó muy bien. ¿Cuánta gente debería morir durante esos 3 meses de lucha? Por supuesto, a quien más se defendería sería el rey. Entonces David sabe muy bien que muchos civiles van a morir. Y el rey, pues él gozaría de protección. Muy bien. La tercera propuesta que le hace Dios es la mano del Señor. O sea, la espada del Señor en todos los términos de Israel. Y él decidió caer en las manos de Dios, porque la mano del Señor se detiene por misericordia cuando el pueblo se humilla. David lo sabía y esta fue su elección. Espero que cuando a nosotros llegue algún momento en el que tengamos que decidir qué, qué hacer, podamos elegir la mano de Dios porque su misericordia siempre ha sido, es y será grande. Primero de Crónicas capítulo 21, versículo 22, dice que David debía obtener un predio y vio el lugar donde el ángel estaba de pie. Se le ordenó subir y construir un altar al Señor en la era de Ornán, Jebuseo, el lugar donde se trillaba la mies y se separaba el grano de la paja. Es en el altar donde es más fácil ver lo que somos delante de Dios. Es donde nos sinceramos ante Dios. En el monte Moriah, donde se erigió la mezquita de Omar, el predio del templo en Jerusalén, no fue elección de David, sino de Dios mismo. Y David tuvo que estar de acuerdo con la decisión. David subió a la era de Ornán, mientras éste trillaba el trigo. Y Dios escogió la era de Ornán, el Jebuseo,
como el lugar donde David ofreció a Isaac, proyectándose a la época de los sacrificios del templo. Y finalmente al sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del otro lado, Jesucristo fue crucificado en el monte que se llama Gólgota, el lugar de la calavera, o un cerro que tenía una forma de calavera. Primero de Crónicas también, capítulo 21, versículo 22. Luego dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Si me regreso tantito, imagine usted, está Ornán en aquella montaña, en aquel lugar que él tiene su habitación, su familia, sus posesiones, su cosecha, sus animales, sus herramientas de trabajo. Y está trabajando con su gente tal vez, cuando ve venir al rey con su comitiva. Y me imagino la actitud de Ornán, cuál era. Más adelante la expongo. Pero también la actitud en la que el rey venía. Cuando David le dice esto, que le venda o que le dé su era por el precio cabal, respondió Ornán a David, una vez que se entera por qué iba: tómala para ti y ya haga mi señor, el rey, lo que bien le parezca. Esta disposición me toca mucho cuando Ornán le dice: yo daré los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña, o sea, los arados y el yugo y todo lo que utilizaba para la leña. Pero además dice: el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Es decir, si yo pensaba que vendrías por otra cosa, pues me sale barato entregarte todo. Ornán está asustado, pero el rey está desesperado y viene con su séquito. Ornán ignora la razón de la visita, pero una vez que se ha enterado, creo que descansó, y es entonces cuando ofrece toda su posición. Según el versículo 24, entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Ahí va un porqué. No tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Qué tremendo, ¿no? O sea que si David hubiera tomado lo que Ornán le ofreció, ya no sería el sacrificio de David, sería un sacrificio ajeno. Yo quiero entonces invitarles a esforzarnos en suplicar, en ayunar, en orar, en sacrificar a Dios alabanza. Nos dice el salmista: sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócale en el día de la angustia y Él te responderá. De lo contrario, el holocausto pues va a ser ajeno y no nuestro. Versículo 25. Y dijo David a Ornán, y dio David a Ornán por aquel lugar la suma de 600 monedas de oro. David pagó el precio total de la era. Versículo 26. David edificó allí un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó el nombre del Señor, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. ¡Qué tremendo! ¿Qué le parece si nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, orar y tener una confirmación así de parte del Señor de que Él nos ha respondido? Qué maravilloso sería. ¿Cuántas veces hemos orado y a veces hasta nos hemos olvidado porque ni tenían importancia las peticiones que teníamos delante de Dios? Pero he aquí un momento de gran desesperación en el que el rey ofrece a Dios un holocausto y ocurre que Dios se agrada de lo que está ofreciendo y no fue entonces tanto el fuego que David metiera debajo del holocausto, sino Dios que lo toma. El fuego del cielo
indicó entonces que Dios había aceptado la ofrenda de David. Versículo 27. Entonces el Señor habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Qué maravilla, ¿no? ¿Quién nos diera que pudiéramos orar y parar esta pandemia en seco? Que Dios cerrara cualquier manipulación, que Dios quitara cualquier situación y esto terminara. Versículos 28 al 30. Al ver David que el Señor lo había oído en la era de Ornán, el Jebuseo, ofreció sacrificios allí, pues el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel del Señor. ¿Cuántos de ustedes que están viendo esta transmisión han llegado al culto con temor? Porque dicen que no debemos congregarnos, porque se estableció que estamos en semáforo rojo. ¿Cuántos de ustedes no se mueven en muchas áreas por temor? Déjeme decirle, los pastores también somos humanos y yo me he encontrado muchos pastores atemorizados. Yo tengo relación con los pastores del interior del estado y paramos mucho tiempo de tener unas reuniones esenciales en las que debíamos habernos estado reuniendo. ¿Y sabe por qué? No fue por mí, fue porque al consultar con ellos me llegaron a decir, es que ahorita no se puede, nos estamos cuidando. ¿Y de qué nos cuidamos? Me puse a pensar, ¿de qué nos estamos cuidando? Ese ambiente está cargado con este virus y nosotros lo tomamos en cualquier parte y ni siquiera sabemos dónde. Hay una iglesia, bueno, hay varias denominaciones que ni siquiera se congregan y de una de ellas sé que han muerto más de 3,000 miembros y más de 1,000 pastores de ellos. Óigame, eso es muchísimo. Eh, el hermano Natán, mi amigo, pastor aquí en San Luis, murió su hija y ellos ni cultos tenían por más de 3 meses. Y murió su hija, o sea, no fue ni siquiera en la iglesia. ¿Dónde? Todos ellos se infectaron sin tener cultos. Y bueno, así están las cosas. Total, eso escapa de nuestras manos porque no está bajo nuestro control. ¿Cuántos muertos hasta hoy a nivel mundial por COVID? Dios quiera que sigamos guardando nuestras vidas de este mal y Dios quiera guardarlas. ¿Dónde estará ahora el ángel con la espada? Esa es una pregunta. No hay un Gad para hacernos conocer dónde o qué va a pasar o qué está pasando o qué a escoger. Tenemos la palabra de Dios para avisarnos. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para librarnos de la esclavitud y darnos vida abundante y vida eterna. Un mediador, un gran sumo sacerdote que traspasó, dice la Escritura, los cielos mismos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Clamemos con todo el corazón, mis amados, a aquel que fue el lugar donde Dios se encontraría con su pueblo y se convirtió en un lugar de sacrificio donde David ofreció sus holocaustos y ofrendas de paz. Ese holocausto hablaba de la persona de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz. Entonces David presentó aquella ofrenda de paz y hoy Cristo es nuestra paz y debe ser así nuestra paz. San Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 5, primer versículo, y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos paz, la paz que Cristo da. Cristo hizo posible nuestra paz con Dios por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dios extiende hoy su misericordia. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote
que después de derramar su propia sangre por nosotros en la cruz, Él ascendió a los cielos y se encuentra a la diestra del Padre. A nosotros se nos invita hoy a ir a Él. No hay otro acceso a Dios sino por medio de Jesucristo. David, por la fe, lo entendió así y ofreció a Dios su holocausto y la ofrenda de paz. David había visto al ángel con una espada desenvainada en su mano y extendida sobre Jerusalén. Y él supo que la manera era hacer esto. Y exclamó David: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Dios es un Dios de gran misericordia y bondad, y ha preparado un camino de salvación, porque la pena tiene que ser pagada. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es algo nuestro, es algo que Dios hizo a través de su Hijo. Jesús quiso pagar ese castigo por nuestros pecados. Dios no nos hace simplemente entrar a la Nueva Jerusalén, no nos hará entrar, a la Nueva Jerusalén por la puerta de atrás o pasar por alto el pecado y sus consecuencias. Jesús es nuestra propiciación, mis amados. Por eso Dios puede mostrarnos misericordia, porque Cristo murió por nosotros. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nos invita y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti y ruego que tu gran misericordia se extienda, se siga extendiendo más aún sobre nosotros. Mucha gente en el mundo no entiende. Y Dios, nosotros tenemos la palabra tuya. Ayúdanos, Señor, en estos días que habremos de salir, que la gente que escuche, que la gente que reciba un folleto, que la gente que escuche el sonido, que la gente que escuche la oración, que la gente que pueda prestar atención sea ministrada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti, y la firmeza de nuestro corazón debe permanecer en toda circunstancia, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y si morimos, para ti morimos. Si vivimos, hemos de vivir para ti, Señor, pues tú nos has dado vida eterna, tú nos has dado vida en abundancia. Entonces, Señor, podemos caminar por este mundo en cualquier circunstancia confiando en ti. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga ricamente.